¿Quién? Acá el muchacho me dio permiso, le dije que sí. Yo te aviso, digo, por ahí que Bueno, después salen. yo, para que vean cómo se forma realmente la muestra acá adentro, le voy a agregar otro poco más de agua porque si esto lo pongo dentro del molde se desarma todo. Yo quiero que vean cómo quedaría la muestrita acá adentro. Le voy a agregar otro poquito más. Imagínense que ya hice el primer punto y pasé al segundo punto. Es más, yo para empezar, una de las cosas también, y lo da la práctica, para el primer punto, tienen que tener clasificado el suelo. ¿Por qué? Porque la clasificación a ustedes, ¿qué les da? En los suelos plásticos, ¿qué valores tienen ahí? Los índices plásticos del suelo, el límite líquido y el límite plástico. Y el límite plástico es importante para el ensayo de compactación, porque es el primer punto de arranque de la curva. Más o menos anda por acá. La humedad que tienen que obtener te la da el límite plástico para el primer punto. No sé, el límite plástico de 18, 15, que yo, bueno. El primer punto de humedad para el ensayo de compactación anda por acá. Por eso es importante siempre saber, aparte de la clasificación, yo voy a hacer el factor estándar acá. Es el de 25 golpes, 3 capas, de ello. Pero si es otro suelo, tengo que usar otro proctor. Y lo que me dice, señor, usted tiene que usar proctor estándar para este tipo de suelo. Para otro tipo de suelo tiene que usar el modificado. ¿Por qué? Porque el suelo es otra cosa, nada que ver con esto. No puedo usar el estándar para todos los suelos. Para los granulares y arenosos están modificados. O el proctor grande. Y me da encima, ustedes miran la curva, los limos arcillosos andan la humedad al 25%, 22, 23. Pero los arenosos, la humedad se me dio por acá, al 15, al 13%. La humedad es muy baja, el 8, 10. Pero cuando hago el tiro de la curva se me viene acá, se me pega contra este eje y se me pone más, digamos, se me tira para este lado. Mayor compactación y menor humedad. Y cuando arranco a hacer esto, no arranco con el 3%, arranco con el 1%. O sea, entonces es más complicado hacer el ensayo de compactación con suelos arenosos. Por lo menos lo que yo hice, ya el peso del este es el doble. Este pesa 2,5 kg. El otro pesa 4,50 kg. Lo último que hice en la ruta 80 del año pasado, nos mató. No, nos mató, en serio, figura, ¿verdad? Te mata ese ensayo de compactación. Empezamos, viste, con toda la energía, cuando estábamos al tercer punto no queríamos hacer más nada. Te juro que no quería. No, te deja No loco. fuiste al gimnasio, pues. Bueno. Pero como todo va progresando, bueno, después trajeron el equipo mecánico para hacer la compactación parecido al que está ahí atrás. Y bueno, ahí ya cambia la historia, ¿no? Porque ahí hace fuerza la máquina, no hace fuerza vos. Ahí de vuelta agregás el 3%. Claro, no, claro. O sea, siempre haces el mezclado del suelo con el agua, tenés que mantenerlo constante. Esta cuchara tiene medida normalizada. Después fíjense en el manual de vialidad. ¿No? Dice el ancho y el alto. ¿Pero qué cambia si ¿Qué cambia eso? No, porque en realidad esto, yo creo que en medio también fue la práctica de hacer el ensayo y alguien dijo, che, vamos a hacer a este tamaño que es el tamaño más adecuado. Fíjense, el laboratorista por lo general hace esto. ¿Por qué? Porque va haciendo esto a ver si el suelo más o menos está como para compactar. Con la mano nomás. Pero si el tipo ya tiene el valor del límite plástico, yo ahora le eché 3 y 3 son 6, estoy en el 6% de agua.
pero no es la humedad esa que tengo que calcular, ¿eh? Esta agüita que le puse es simplemente para mezclado. ¿Vieron por qué tiene que estar mezclado después en obra de esa manera? Por eso no le podemos echar el triguito arriba. Vos tenés que mostrar con un polimérico, con una motoniveladora o con una rastra, tenés que lograr hacer esa mezcla que él está haciendo ahí en la obra. Tiene que estar homogeneizado el material, no puede tener una humedad en un lugar y otra en otro. La humedad tiene que ser homogénea dentro de toda la masa que vas a compactar. Un poquito. ¿Vos ya le comentaste que esa muestra era una muestra de soja? Sí. Le comenté que era de... Esta es la que vino de allá del Seance, de acá de... Pues esos son los suelos típicos que se usan como suelo seleccionado para compactar. Claro. Entonces, para este primer punto, digamos que voy a estar cerca del límite plástico que yo ya clasifiqué el suelo. Vieron que la motoniveladora lleva el suelo para acá, después lo lleva para acá, después lo vuelve a cortar, lo mueve para acá, Sí. pasa el disco. Bueno, eso es lo mismo que estoy haciendo yo. Porque por ahí vienen a tomarte densidad, bueno, vos entregás la superficie como que está compactada, te dicen, no, está seca o está recontra húmeda, tenés bache por todos lados, bueno, hay que abrir el suelo, remezclar todo de nuevo. Si está seca es abrirlo y dejarlo que le seca el sol. O sea, no tenés una estufa, tenés que dejar, acá es todo sol y viento, nada más. Después, por eso son muchas horas al sol, al viento. Bueno, ahí puede ser que agarre el primer punto. Entonces, se corre así. En algunos laboratorios tenemos una mantita, porque cuando hacemos el ensayo, esto no tiene que perder humedad, porque esto es secuencial. Una vez que empezaste, tenés que terminar, no podés parar. Con la mano. 3 capas, ¿no? Sí. Si quieren, acérquense para ver cómo es la capa, pues es importante. Fíjense, yo esto lo acomodé con la mano, no tiene ninguna compactación ni nada. Pero tiene que estar en una... Apoyamos. 1, 2, 3, 4, Sí, ya se escucha como si fuera el piso. Pero fíjense que lo puso a la mitad, totalmente suelto, y fíjense dónde quedó.
Él lo puso, lo acomodó con la mano en la mitad, que dice cómo quedó. ¿Dónde quedó? ¿Y por qué es que te cansabas con hacer la de arena? Tenés que hacer. Porque pesa 4 kilos y medio. Ah, es el doble. Esto Tenés que es el hacer. doble. Claro, El que tiene más alto, el que viene está por acá, el otro. Sí, tiene un recorrido de 45 centímetros. Entonces vos el golpe te quedaba acá arriba. claro. Y son 4 kilos y medio. Y más este cartucho, en realidad estamos moviendo 6 kilos ahí. ¿Sabes qué? En verano. Te lo regalo. Bueno, esto también se hace, se le hace unas rayitas a la capa esta, con lo que tengan, para que adhiera a la segunda. Con algún elemento que tengan. El cuchillo también está normalizado, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, González Matías me preguntó el otro día, porque yo le pasé algunas cositas que habría que comprar. Me preguntaba por unas espátulas. Digo, mira, espátulas planas largas, así como esta. Le pedí que haga una sola. Pero lo que no hay es la espátula para hacer límite líquido. Esto es una espátula normalizada también, esto tiene una medida determinada. Se pide así, se compra así, vas a Lane o a Cosacop, esto se compra ahí, no se compra en otro lado. Y la de límite líquido es una espatulita igual, chiquitita, pero es así, es cortita. Y es finita, la mitad de esto y cortita acá. Que acá no me quedó ninguna. El otro día tuve que hacer límite líquido con esto. Tengo la espátula reglamentaria. Un poquito más. Bueno, ahora quién es el que se anima o la que se anima a darle los golpes. Esto, mirá, no, está medio como... No, en serio. Ahí está. Que alguno... Fíjense, ahora lo llené casi hasta arriba, para la segunda capa. Pero, hagan en serio, prueben. Dale, mona. Porque así siempre va a ver el equipo. Dale, A ver. boludo. No, que ya lo hago por así. Ahí, es. Uno. Le quiero girar. Esto para la próxima tiene que estar limpio. Por ahí me olvidé de decirle que... Sí, esa quedó menos compactada que la otra. Sí. Y ahora lo mismo, hacemos, ven, más o menos que se llenó el tercio. ¿Le va a poner el molde ahora? Sí, ahora le pongo el collar y la última capa. Este se llama collar. Previo al ensayo también tiene que haber chequeado las constantes físicas de esto, porque acá, bueno, tiene unas mediciones acá, pero nunca se confíen en esto, porque no sé quién lo hizo. Siempre mídanlo ustedes, altura, diámetro, el peso del molde. Esto no se pesa, el collar no se pesa, pero cuando ustedes ahora van a ver que después yo tengo que pesar todo el conjunto ahí, en la planilla también dice que pesar molde más muestras. Siempre tiene que, en los ensayos, los recomiendo, si van a hacer ensayos, las cosas testén a ustedes. Debería estar normalizado. ¿Eh? Debería estar Sí, normalizado. no, pero... No, pero Después está fábrica, ese 10,2 es de ese que está ahí. Claro. Capaz que otro viene que es, qué sé yo, 9,8 o 9,9. ¿Por qué motivo se hace el entramado de los cortes ahí? para que se pegue entre capa y capa, nada más. Tiene Ah. una adherencia que en realidad con el compactado se tendría que unir, pero yo le hago unas marquitas para... Y este lo llenamos casi hasta arriba de nuevo también. Porque fíjense que yo le llené hasta la mitad suelto. La otra mitad casi hasta arriba, para el segundo tercio. Y ahora estoy superando más o menos por acá. Porque el espesor es de la capa compactada. Cuando dicen 3 capas, son 3 capas compactadas. Cuando hacen la compactación en obra, el espesor de la capa es la capa compactada. Usted siempre tiene que poner un poco más, previendo que se va a reducir.
concreto de compactación, bueno, es ese, no es otro. Bueno, ahí ya está. Ahora hay que sacar el collar. El collar, sacar esto. Bueno, lo que hablaban hoy de dinámico y estático, bueno, está clarísimo que es un ensayo dinámico. De todos golpes. Igual hay compactación estática. Es un pistón que baja. ¿Cuál? No, ese es el cuerpo. No, esto es de. No, esto es aquí. Bueno, La volteada. y ahora hay que recortar la La máquina. máquina va volteando, va levantando y va girando y va girando y va volteando. Hace lo que hizo él con la mano y con la mano. Bueno, acá hubo un error. A ver quién se da cuenta. Habría que haber puesto más y compactado, Tendría que haber puesto un poquito más de suelo. claro, para que el Arriba mismo. del collar, porque me quedó corta la muestra. Igual, como es el primer punto, por ahí no pasa nada, porque yo recién estoy empezando con el ensayo. O sea, ya digamos, son cosas que uno va haciendo en el ensayo y le puede pasar esto. Algunos laboratoristas lo que hacen esto, lo empiezan a hacer así, y hacen esto, que ustedes no lo ven. Nadie se entera. Lo rellenan. No cambia mucho la historia. Para lo que es la densidad húmeda y el volumen no cambia. Pero sí, si están ya medio por acá, ojo porque sí, cambia la historia. Claro. En el arranque puede tener errores porque bueno, recién empezaste, qué sé yo. Pero después en los segundos, los otros puntos, es preferible que no tener errores, ¿no? Bueno, una vez que hacen eso, el ensayo te pide, la tabla te pide que peses el conjunto. El conjunto de esto se pesa. Acá se determina una densidad húmeda y un volumen. Y nada más que eso. Nosotros necesitamos la densidad seca. Para decir, la densidad seca, nosotros tenemos que sacar la muestra de acá. Tenemos el volumen y necesitamos sacar un cachito de muestra acá y secarlo a estufa. ¿Cómo lo sacamos? Con el sacamuestra. Está por ahí detrás. No, es un gatito. Este gatito. Lo vamos a sacar. Antiguamente había un extractor o sacamuestra que era de rodillo, con un sinfín. Era más pesado. Ahora después sacaron el gato este. Bueno, acá tienen. Antes de sacar una foto, porque eso es una probeta de suelo, que nosotros la podríamos transformar, digamos, hacer lo mismo que una probeta de hormigón y hacer un ensayo de compresión simple, por ejemplo. Tendríamos un dato de la compresión simple de ese material y podríamos sacar un módulo de formación, lo que quieran. Bueno, Por eso, con cualquiera de las presas que tenemos acá. ese es, una vez que sacan Fabricamos esto, suelo, fabricamos un suelo nuevo. ahí se ven las tres capas compactadas.
está dentro de. Capaz que esto da un. Y también la cosa que quiero mostrar, fíjense aquello que era la muestra de la naturaleza y esto. Nosotros es muy difícil que logremos eso, porque eso tiene muchísimos miles de años y esto está recién hecho. O sea que eso tiene cementación, tiene un montón de cosas que esto no tiene. Acá tiene las partículas de cemento, pero no está cementado, ya está cementado. O sea, aquel suelo es mucho mejor que este. Sí, totalmente. O sea, está más comprimido ese suelo que. Puede ser que esté un poco más comprimido, pero básicamente está cementado. Cosa que esto no tiene. Esto no se comporta como un suelo cimentado, se comporta como un suelo que se puede romper más fácilmente que aquel. Bueno, y usted, el ensayo termina, yo tengo que desarmar eso. Esto se hace para. Este es el primer punto de la curva, digamos, ¿no? Después, yo sigo con el mismo ensayo, agregándole ahora. Vieron que dice 3, arranqué con el 9% del peso del suelo seco. Que no es esa humedad, esta humedad es la que tienen que calcular ustedes. Una vez secado la muestra de estufa. Yo lo tengo que romper. Ahí sacan la muestra. Claro. Yo lo. Y agarro un pesafiltro. Perdón, con esto lo único que tenés que hacer es pesarlo. Claro. Yo ahora, digamos, pesé la muestra y la muestra húmeda con el volumen y eso. Ahí determino una densidad húmeda. Pero yo necesito calcular la densidad seca. Sí, perdón. El volumen es conocido porque vos conocés el volumen del molde. Claro. Entonces el volumen total lo conocés. Pero, ¿viste que vos le agregaste más agua para que quede conformita? Sí, para que tenga consistencia. Pero tranquilamente. Una se primera puede- consistencia para poder empezar a hacer el ensayo. Nada más que eso. Yo le fui agregando agua para que tenga una. Porque yo no tenía que arrancar con suelo seco. Si tiré 3%, estaba seco. Si tiré otro 3%, seguía seco. Si tiré otro 3% y ahí agarró algo de consistencia. Esa humedad es más o menos el límite plástico del suelo. El límite plástico hiciste lo mismo. Vos le tiraste agua a discreción, ponele, y empezaste a hacer esto. Mira, esto tenía un límite plástico. Y vos hiciste los rollitos. Y viste que el ensayo te dice que vos tenés que hacer rollito y cuando se resquebraja, ese es un punto de límite plástico. Sí. Bueno, eso te determinó una humedad de límite plástico. Bueno, esa humedad es más o menos el primer punto de arranque del producto. Ah, ok. Más o menos 2%, es lo que te dicen los libros. No es exactamente eso, es más o menos 2% el primer punto de la humedad que vos calculás acá. Está bien. ¿Mm? Bueno, y acá lo único que tenés que hacer, donde está el elemento más preciado, es sacás un cachito de esto, de adentro de la muestra, un poquito de cada lado. Los pesafiltros vos los tenés también todos tarados, o sea, pesados, mejor dicho. En la planilla está el peso de pesafiltro y después el peso de pesafiltro húmedo y el peso de pesafiltro seco. Cuando venís al otro Tienen día. número, ¿no? Y ven que tienen número, están con un cuño marcado. Y usted lo único que hace es pesar el pesafiltro. Peso del suelo húmedo más pesafiltro. Una vez que lo pesaron, ya está. Lo ponen acá arriba. Cuando juntan los 6 puntos del ensayo, ahí meten la estufa hasta el otro día. Y calculan las humedades secas. Termina el ensayo. Y armar la curva, ¿no? Este es el ensayo de compactación. Y determinan la densidad seca máxima. ¿Cuál es la humedad óptima? Porque para cada punto tiene una humedad. Va subiendo. ¿Cómo termina este ensayo? Yo voy haciendo distintos puntos de esto. Y ustedes van a ver que llega un momento que el suelo se entra a ablandar. Y que yo entro a cargar suelo y el suelo me entra como. ¿Vieron la torta que yo le pongo el dedo y sale para afuera? Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te ¿Qué? pasaste? Que Que mayor más humedad agua que- el suelo. ¿Entendés? Eso es lo que te estoy diciendo, que el agua ocupa un volumen también, que te está haciendo sobrar el suelo y aparte te hace la lubricación del suelo mismo,
que se te está generando acá una pasta más que otra cosa, ¿viste? Bueno, el ensayo, digamos, llega a un punto en el que el suelo no te toma más agua, que te entra a rechazar. Cuando entra a rechazar, se te cae la curva, porque tenés más agua que suelo. Y los vacíos están ocupados por agua. Ese es el concepto teórico. Y bueno, cuando ves eso, ¿qué quiere decir? Que el punto anterior es la humedad máxima. Cuando te pasó eso, el punto que hiciste antes es la humedad máxima. Y la densidad máxima también. ¿Se entiende? La humedad máxima es la óptima. La óptima, claro. La óptima para esa compactación. Ahí es donde termina. Claro, no, después una vez que ya pasaron a un punto que se pasó de humedad, hacen uno más para terminar la curva. Porque si no la curva le queda media cortada. Pero en realidad normalmente se hacen 2 puntos de subida, se hacen 6 puntos y se descarta uno. Se hacen los 3 primeros y los 3 últimos. Pero entre estos de por acá, a veces se puede tomar un poquito más de densidad seca, no sé, depende de la... ¿Y para qué te sirve terminar la curva? Para que te quede más prolija. Porque si no te queda por acá, queda cortada. Es como que... Aparte tenés un valor más comparable. Claro. Y aparte te sirve también porque en obra vos te conviene tener a lo mejor un punto más de una humedad superior. Porque vos mirás el gráfico, me dio, no te vas, sacás suelo. Estoy en el 30%. Y tengo que estar por acá más o menos, si yo quiero compactar. ¿Qué sé yo? Claro. O sea, simplemente cuando voy a la obra y agarro el suelo y lo seco a estufa. Lo peso y lo seco. Determino humedad. Me da 30% de humedad y debo estar por acá si yo lo quiero compactar. Yo tengo que estar del otro lado. Claro. A simple vista es eso, nada más que sirve para eso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna sugerencia, Gustavo? No, vos lo dijiste, los suelos uno los puede sacar de un préstamo ahí de la obra, puede usar el mismo suelo de la obra si es válido, o viene un suelo que viene de una cantera con alguna humedad. Lo que hay que hacer es, un poco lo que dijo Miguel en algún momento, si el suelo tiene mucha más humedad que la óptima, conviene secarlo primero. Secarlo es orearlo, desparramarlo, que esté el sol, que lo agarre el viento, que baje la humedad solo. Que eso no hay otra forma de hacerlo que lo haga la naturaleza. Nadie va a contratar estufa, a calentar el suelo para que se seque. Eso es una. La otra es que si ustedes están sacando suelo de una cantera que está bajo agua, como suele ocurrir muchas veces en las canteras que hay por la zona, que la napa está muy cerca de donde están sacando, está todo, entonces la humedad es muy alta, posiblemente fuera de la óptima. Bueno, que pidan, si están muy urgidos, que pidan suelo más seco, o sea, que saquen de otro lado de la cantera, eso podría ser, para no perderse un día, te agarra un día de lluvia, una semana de lluvia, o húmeda sin que llueva, por ahí te queda toda la semana sin laburar. Porque no hay forma. La otra forma de secarlo es echándole cal, pero ya tenés que agregar un componente que también cuesta plata. Mejora el suelo, pero le saca la humedad. Y después, si viene con menos humedad, es el menor problema, porque ese sí, le agregás agua con un regador y ya está. O sea, siempre conviene en realidad que te llegue un poquito menos, o si pasado muy poquito, para que lo puedas compactar directamente sin agregarle agua, o si no, que esté por debajo. Porque si no te comes, te puede comer un día o más, esperando que se seque, digamos, no lo podés usar. Si bien es cierto que estos ensayos no representan necesariamente lo que ocurre en el terreno, cuando vos lo compactás, porque el equipamiento que vos podés usar puede tener una energía, digamos, por unidad de volumen, porque la energía se mide por unidad de volumen, esa cantidad de golpes, por ese peso, por esa caída, te da una energía dividido el espesor de la carga. Eso te da una energía. Entonces, en obra vos podés tener un equipo que tiene una energía por unidad de volumen mucho más alta, y vos por ahí podés compactar aunque esté fuera de la humedad óptima y llegar a la densidad máxima. Pero como les decía hoy en la clase, es que conviene que la humedad con la que lo compactemos esté en el orden de la óptima más o menos 2%.
Después no importa si pueden llegar más arriba, más abajo, que el Proctor, porque lo primero que ustedes tienen que aprender es que ustedes con un equipo en obra pueden sacar una densidad mucho más alta que esta, mucho más alta. Es decir, que cuando comparan la humedad no, la densidad seca de la obra versus la del Proctor les puede dar más del 100%. Digo porque después en obra, cuando dicen no te puede dar más del 100%. Bueno, sí, me puede dar más del 100%. Me puede dar, yo puedo lograr compactarlo. Porque esto es un ensayo con una determinada energía. Si yo le doy más energía, puedo tener una densidad más alta, inclusive con humedades que no sean la óptima. Entonces, alcanzar la densidad seca es relativamente sencilla, sobre todo si lo comparamos con el producto normal. El producto modificado es un porcentaje más alto, importante que esto, depende del tipo de suelos, entonces ahí sí se complica un poquito más llegar a la densidad máxima. De cualquier manera, nosotros lo que siempre decimos es que mantengan el entorno de humedades, porque está esto que decía Miguel de la inspección. Si está muy seco, por más que vos llegues a la densidad, el suelo no está, no es estable físicamente, porque donde le agregaste agua se desestabiliza rápidamente. Porque es como que vos tenés una cosa que es como un polvo que está bien, está compactado, qué sé yo, pero ante un efecto de lluvia o de lo que sea, se te desestabiliza automáticamente. Si está muy pasado de humedad, tampoco es bueno, porque también una lluvia te lo bachea todo. Digamos, tenía tanta humedad y más la humedad que le pusiste ahora, se comienza a ablandar demasiado. Hay una parte de tensión de formación de estos suelos que cuando los suelos están muy húmedos resisten menos. Y la prueba está un poco lo que todo experimentado. Vamos por un lugar, por una vereda, por una calle que tiene suelo y el día de lluvia lo pisamos y nos metemos la pata adentro y lo embarramos todo. Ese mismo suelo, sin tocarlo, sin mirarlo, sin nada, pasa 3 días de sol, cuando pisamos es una roca, pasa un camión, un mixer y pasa. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Nada. Lo único que hicimos, le sacamos la humedad, la naturaleza que le sacó la humedad, se volvió a retraer y eso le da una resistencia mayor que cuando está húmedo. Por eso que el estar en el entorno permite mayor estabilidad del suelo ante cambios volumétricos, ante cambios de humedad. Esa es un poco la recomendación. Pero bueno, también vemos algunas fotos. Sí, Mostramos una foto que están tirando muy buena. les muestro de nuevo Mejorando el suelo y por eso. el cono de arena. Cortaban ahí. Este es el cono de silencio, no, el cono de arena. Que lo habrán visto también. Este es los controles de obra, ¿no? Sí, lo comentamos, Miguel, así que si querés ampliar, yo ya les esto mostré es la foto, todo. lo que yo el otro día estaba preparando para el hidrómetro, para el permeámetro. Esta es arena 2030. Este tipo de arena es la que. Esta arena yo tendría que calcularle el peso específico para poder usarla para hacer el cono de arena. ¿Por qué? Porque esto yo conociendo el peso específico y el peso que me entra adentro del agujerito que da con el suelo. Los olviden que tienen zona, no sé, la cancha y hacen un agujerito así. La arenita, y acá tienen el cono, ¿no? Una cosa así, el grifo, busquen cómo es esto, una cosa así, y esto se llena de arena. Se abre el grifo y entra la arenita acá adentro. Teniendo el peso específico y el peso que entra, yo puedo calcular ¿qué? El volumen de acá adentro. Entonces, con un par de cuantitas, yo calculo la densidad húmeda del suelo. La densidad húmeda del suelo. Y vengo y la tengo que comparar con esta, con la densidad seca, cuando le calculo la humedad de esta muestra que yo saqué de acá adentro. Lo mismo que el volumenómetro. El volumenómetro, como viste, lo sacás sin usar. El volumenómetro, vialidad nacional no te lo deja usar.
Ahora le decimos por qué. Fíjense, es lo mismo, No haga ninguna asociación porque si no me... Ah, sorry. todo lo mismo, digamos, hacen el pocito y acá, bueno, el cartucho, la membrana tiene que entrar acá adentro, y después le meten, o sea, esto se llena de agua, ven que tiene, está graduado acá, tiene una marca, no tiene, ¿no se ve ninguna marca? Se robaron la marca. Esto no sirve entonces. No, ¿en serio? No. Si no tiene graduación ni volumen, no sirve. Para mí que nadie... Recién me estoy dando cuenta yo, ¿eh? No importa, suponete que lo graduemos nosotros y le pongamos marquita y lo pintemos de Fue afuera. 1 litro, 2 litros, qué sé yo. Sí. Lo que entra acá, el volumen del pocito que hicimos. Y digamos, haciendo presión, o sea, esto se larga, la membrana entra lo que puede hasta a Hacelo esto. abajo, a ver si lo ves. A ver. Acá al costado. Chao, hasta luego. No, tiene que tener agua, me parece que no sé si lo... En aire no sé si lo va a poner. Pero este que darle vuelta. No, tienen que empujar el agua, por eso tienen que empujar el agua. No, pero acá le falta un tapón también, así que no sé. No, está chupando aire. Claro, estoy chupando aire. Bueno. Era simbólico. Sí, realmente es simbólico. Esto es así. Lo que hace esto es empujar la membrana adentro del pocito y después levantarla para arriba, ¿no? Cuando ya medí, ¿qué es lo que hace? O sea, nosotros presionamos, la membrana se metió acá. Cuando nosotros sentimos que el equipo cabecea un poquito, o sea que se mueve porque el agua que se metió dentro de la membrana está por acá adentro, esto te cabecea porque quiere levantarse. Lo que tenemos que leer, o sea, lectura inicial, lectura final. Ese es el volumen que nosotros tenemos adentro del pozo, nada más que eso. Por eso llamamos volumen. Ahora le decimos por qué no lo quiere en realidad. Bueno, ahora sí. El tema es el siguiente. Ya tenés para escribir. ¿Vialidad de qué lado está dentro de la obra? ¿Del lado de dónde? De lo que transita. ¿Qué? ¿De qué? De lo que transita. De lo No, lo de vialidad, los muchachos de vialidad, ¿de qué lado está? Ah, de que se da la plata. Por eso, ¿quién? El inspector. El inspector. No él es el inspector. ¿Vos sos inspector? Sí, no sé, ¿quién está? Bueno, ustedes eran los inspectores. Ah, te falta la hora. Eso no es realidad. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vos le decís en el pliego dice que vos tenés que lograr el 98% de la densidad máxima seca del Proctor normal. Esa es la especificación. Este es un mínimo. Mínimo, la densidad en obra, el gamma en la obra, seco, tiene que ser como mínimo esto que está acá. Quiere decir que, supóngase que yo tenga una densidad máxima del Proctor de referencia de 1,50 toneladas por metro cúbico. Si yo hago 0,98 por 1,5, ¿cuánto da? Háganlo, por favor. 1.45. 1.47. 1,47 sería el 98% del gamma de máximo. Sería 1,47 toneladas por metro cúbico. Quiere decir que yo tengo que lograr en obra esa densidad como mínimo. ¿Qué es lo que hago cuando verifico la densidad en obra? Como dijo Miguel, hacemos un pozo para ver si esto llega o no llega al fondo, como estábamos hablando.